Hola, mi nombre es Diana Godoy y en esta oportunidad les hablaré sobre renta variable y sus características. Entonces, entendemos como renta variable al desconocimiento de los rendimientos futuros de la inversión en la bolsa de valores, principalmente por la volatilidad del mercado, por la inestabilidad de los entornos o la variación entre la oferta y la demanda. ¿Cuál es la utilidad del mercado de renta variable? La función de estas inversiones en la bolsa de valores es financiar principalmente las actividades de la empresa. Estos fondos son obtenidos principalmente por los socios, quienes aportan parte de su capital siendo parte del fondo propio de la empresa. ¿Qué tipos de productos se mueven en la bolsa? Entonces encontramos las acciones, que son un título de valor que se convierte en una inversión rentable dependiendo de los resultados del negocio y de la empresa. También encontramos el mercado Forex, que es el lugar donde se intercambian las más importantes divisas o monedas del mundo, que opera durante las 24 horas del día y que participan en ellas las más importantes entidades bancarias, empresas, bolsas de valores, fondos de pensiones e inversionistas privados. También encontramos los fondos de inversiones, que es una cantidad determinada de dinero que aportan personas naturales que reúnen objetivos de inversión afines entre sí. Y por último, la cuenta de ahorros, que está en los bancos y que puede ser considerada su rendimiento al precio de metales como el oro o de los recursos naturales como el petróleo. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Márquez. El punto que me tocó a mí fue qué instituciones ofertan los títulos de los valores de renta variable. Son denominados renta variable debido a que la rentabilidad de los títulos depende del desempeño de la compañía y sus utilidades generadas. Y la variación en la cotización del título en la bolsa es el gran protagonista en los mercados financieros. Desde el punto de vista del inversionista, las acciones son el producto de renta variable, donde el cliente tiene una rentabilidad dependiendo de la posible valorización de las acciones y del dividendo. Y la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de Sociedad y Bancaria son las instituciones encargadas en autorizar la emisión y regular su mercado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Leighton y quiero comentarles algunos de los riesgos de la renta variable. Además de la volatilidad del mercado bursátil, algunos de los riesgos son los siguientes. Primero, no tiene una rentabilidad específica o establecida y no es predecible. Algunas compañías hacen una muy pequeña excepción en esto, y es que manejan una política de retribución periódica de dividendos a los accionistas. Esto quiere decir que mes a mes les van consignando, les van entregando una rentabilidad, pero que eso no garantiza que en determinado momento pueda ser más alta o más baja. No garantiza que sea constante. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no determinan el comportamiento del futuro. Es decir, que si en un pasado nos fue súper bien, en un futuro puede llegar la posibilidad de que las acciones caigan. Y en los mercados de renta variable operan múltiples factores que pueden influir en el crecimiento o la pérdida de la renta en la que se está invirtiendo. Uno de estos son las previsiones y análisis de expertos sobre la propia compañía, la situación de la macroeconomía, los tipos de intereses de referencia, la inflación del país, que eso pues es una de las causales más determinantes, entre otros factores. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Iriarte. De acuerdo a la actividad programada para el día de hoy, a mí me corresponde dar respuesta a la siguiente pregunta. Muéstrale a la microempresa cómo se desarrolla el proceso de seguimiento para la inversión de este tipo de mercados desde su portafolio. Bueno, desde el portafolio de Produza S.A. Nosotros realizamos la importación
de la materia prima. En este caso es la pulpa celulosa que la traemos desde Canadá. ¿De qué depende esta variable? Esta variable depende del costo del dólar y los aranceles del momento en que se haga la importación. ¿En qué va a afectar? En el margen de rentabilidad interna de la compañía, ya sea que este suba o este baje dependiendo del costo del dólar en su momento. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Antonio Montenegro. La parte que me correspondió, o la pregunta que me correspondió en la actividad es ejemplos de título de valores de renta variable, enunciando sus características y la pertinencia para la microempresa. Bueno, los ejemplos de inversión de renta variable son las acciones, los fondos de inversión, bonos y o obligaciones convertibles. Ya sabemos que la renta variable no te asegura un rendimiento constante y la rentabilidad puede variar mucho e incluso perder toda la inversión. Eso es de acuerdo al perfil del inversor arriesgado. Una de las características de la renta variable, bajo la denominación de la renta variable, se define en un conjunto de activos financieros que no permiten conocer de antemano la rentabilidad que se obtendrá de ellos. El ejemplo típico de las acciones se convierten a sus tenedores en propietarios de la empresa emisora del título. Los principales derechos que ellos podrían tener es percibir el beneficio logrado por la empresa de forma de dividendo, derechos preferentes de la suscripción de la emisión de nuevas acciones, el derecho a transmitir un título ante su vencimiento y el derecho a participar de resultados de liquidación de la sociedad. La acción es la dominación jurídica de un título que representa la parte de alicuota del capital social de la empresa anónima, ya que es un activo financiero de renta variable en el que la retribución o la ganancia del accionista se da básicamente a través de un reparto de dividendo mediante la posible revalorización de los títulos. La renta variable del tenedor va a depender de la cuantía del beneficio generado por la empresa y la valorización en cada momento que hace el mercado. Uno de los ejemplos que podemos decir, y bajo la empresa que nosotros escogimos, que es Produsa, podemos decir que hemos comprado una acción a principios del año 2017. Esta acción la compramos por un valor de 6.700 pesos. Tendríamos una ganancia aproximadamente hacia el año 2019 de 300 pesos, por lo que podemos validar que efectivamente es variable y no todas las veces la revalorización va a ser igual. No es más.